Shalom, amados hermanos, es un hermoso privilegio de nuestro Abacadosh el poder llegar hasta ustedes nuevamente por medio de estas grabaciones en su canal de YouTube, Panes sin Levadura. El Señor ha bendecido de una manera muy especial mi vida, hermanos, y gracias al Señor hoy podemos nuevamente estar con ustedes por medio de una grabación más en este canal de Panes sin Levadura. Hoy iniciaremos, hermano, con una serie de enseñanzas nuevamente para así profundizar un poco más en el estudio de las Sagradas Escrituras. Hoy entraremos en ese tema tan controversial de qué fue lo que realmente el apóstol Pablo escribió en cuanto a la ley o en cuanto a la Torá de nuestro Elohim, ya que en el sistema religioso se enseña que el apóstol Pablo estaba en contra de los mandamientos del Señor, que el apóstol Pablo estaba en contra de lo que era el guardar la Torá, el guardar la ley de nuestro Elohim. Pero en estas enseñanzas veremos si esto es cierto, hermanos, o no es cierto, de lo que realmente lo que el apóstol Pablo enseñó en las Sagradas Escrituras, en todas las cartas que él escribió. Porque verdaderamente el sistema religioso ha hecho creer a todo aquel que pertenece al sistema religioso que el apóstol Pablo siempre les enseñaba a los hermanos en las iglesias, tanto a los Gálatas, a los Colosenses, a los Tesalonicenses, a los romanos, a los filipenses, a los corintios y a todas esas personas que él les escribió esas cartas. Se cree en el sistema religioso y se enseña en el sistema religioso que el apóstol Pablo enseñó en contra de los mandamientos y en contra de la Torá de nuestro Elohim. Pero entraremos en la enseñanza. Hoy no entraremos de lleno a ese tema, hermano, quizás solamente toquemos como un tipo de introducción para introducirnos a estudiar ese tema en cuanto al apóstol Pablo, porque realmente, hermano, si nosotros los vamos a la Biblia que nosotros tenemos hoy, pareciera que sí, el apóstol Pablo pareciera que en unas ocasiones habla en contra de la Torá, en otras ocasiones habla a favor de la Torá y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque en nuestras Biblias la palabra Torá se tradujo como ley, al igual que como ya les he comentado en las enseñanzas anteriores, así se tradujo también lo que era lo que se conoce hoy en día como la ley oral o la ley por tradición del judaísmo. En aquel tiempo que tenían los fariseos, los escribas y gran parte de los saduceos, se tradujo también como ley en nuestra Biblia. Y ahí es donde radica el problema, porque muchas veces vamos a encontrar que el apóstol Pablo menciona la ley como algo bueno, pero en otras ocasiones la menciona como algo que no va con lo que Elohim mandó. Entonces es algo controversial. Hay varias maneras, hermano, de poder definir esto. El sistema religioso está en lo correcto al enseñar de que el apóstol Pablo estaba en contra de los mandamientos, de muchos de los mandamientos de Elohim o de la Torá misma, o la otra manera sería que el apóstol Pablo estaba a favor de la Torá, y la otra cosa sería que el apóstol Pablo no estaba en contra de la Torá, sino que estaba en contra de las tradiciones, mandamientos y doctrinas de hombres que en sus tiempos se habían introducido y se le llamaba también ley. Y otra cosa, el apóstol Pablo está totalmente desconcertado o totalmente confundido en el entendimiento de lo que la Sagrada Escritura se refiere, porque muchas veces habla a favor y otras veces habla en contra, según lo que nosotros miramos a simple vista en las Biblias que nosotros tenemos hoy en día. Pero esperamos, hermano, que por medio de esta enseñanza nosotros podamos llegar al entendimiento, tanto por el contexto escrito de las cartas del apóstol Pablo, las otras partes de las escrituras, también por el contexto histórico, porque es importante, hermano, saber el contexto histórico. Muchas veces en la misma escritura, en la misma Biblia, vamos a encontrar contexto histórico, pero en otras ocasiones vamos a tener la tarea de investigar el contexto histórico, porque
en lo que es el contexto histórico, no todo fue detallado en las Sagradas Escrituras, hermano, y eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Hay algunas cosas de las que habla la Escritura que si nosotros no sabemos el contexto histórico, podemos malinterpretar la Sagrada Escritura. Entonces es valioso el contexto histórico, siempre y cuando el contexto histórico no vaya en contra de lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Es bienvenido el contexto histórico a lo que el estudio de la Sagrada Escritura se refiere, principalmente, hermano, en lo que tiene que ver con la que el apóstol Pablo, muchas de las cosas que el apóstol Pablo enseñó, y también con lo que tiene que ver en profecía. Bueno, entraríamos entonces en este tema entonces el apóstol Pablo y la ley. Va a ser el tema. Si no le voy a poner ni siquiera Torá, sino que el tema principal va a ser el apóstol Pablo y la ley, ¿verdad? Así que vamos a entrar en ese tema. Pero antes vamos a elevar palabras de oración a nuestro Padre Celestial. Amado Abacadosh, Santo Sublime, gracias te damos, Padre Celestial, por el privilegio que nos concedes de poder grabar una enseñanza más de tu palabra, Señor. Gracias porque tú has estado con nosotros en las grabaciones anteriores y también sabemos, Señor, que tú estás con nosotros en esta grabación. Que este tiempo sea dirigido por tu Ruach HaKodesh, Señor. Dirige mis labios, Señor. Dirige mi mente, dirige mi corazón hacia toda verdad, Señor. Que lo que vaya a hablar yo esté acorde a lo que está escrito, Señor. Y si vamos a tocar contexto histórico, Señor, que esté también acorde a lo que está escrito, Señor. Que no nos salgamos de la verdadera enseñanza, de la verdadera instrucción que está en tu bendita palabra. Que este tema, Señor, sea de edificación para nuestras vidas. Que tu Ruach HaKodesh nos dirija hacia toda verdad, Señor. Porque eso es lo que nosotros queremos, Señor, para que nuestra vida sea edificada en el conocimiento tuyo, Señor. En la roca inconmovible, Señor, que es nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos dio palabras de vida, Señor, las cuales tú pusiste en él. Porque él mismo dijo, Señor, que las palabras que él hablaba, no las hablaba por su propia cuenta, sino que tú ponías las palabras tuyas en su boca, Señor, y él las hablaba a sus discípulos, a esos apóstoles que también tú los dirigiste por medio de tu Ruach HaKodesh para instruir a aquel pueblo, Señor, que comenzaba, Señor, en lo que hoy conocemos como el Evangelio. Bendito es tu nombre, Abacadosh, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a irnos, hermano. No vamos a estudiar el día de hoy, no vamos a estudiar esta porción de la palabra del Señor, sino que solo lo vamos a tomar como referencia. Que el apóstol Pablo nos dice en esta porción de las Sagradas Escrituras. Vamos a ir ahí a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 8 en adelante. Es una porción bien conocida en lo que es la letra, pero bien mal interpretada o distorsionado la verdadera enseñanza y la verdadera instrucción y la verdadera doctrina que el apóstol Pablo está dando a los hermanos en Colosas por medio de esta carta en ese capítulo 2, versículo 8 de Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Gloria al Señor. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Yeshua y a su letra nos dice. Tiene por tema ahí, hermanos, plenitud de vida en el Mesías o en Cristo. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías o según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías o de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Elohim que le levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos
en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías o de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por todas las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Elohim. Pues si habéis muerto con el Mesías en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Elohim. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías en Elohim. Cuando el Mesías, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Es una lectura bien maravillosa, hermano, y de gran valor para el crecimiento espiritual de nuestra vida. Pero lamentablemente hoy en día se menciona estas escrituras, hermano, y se pervierte el evangelio de nuestro Señor Yeshua por malinterpretar y darle el sentido incorrecto a estas escrituras. Porque si usted se fija bien, hermano, en cada uno de los versos, y usted, por medio de la palabra y el contexto histórico, escudriña esto que el apóstol Pablo está enseñando aquí, se dará cuenta, hermano, que el apóstol Pablo no enseñó lo que en el sistema religioso se enseña hoy en día. Le voy a poner un ejemplo claro y conciso. Yo siempre había escuchado en los predicadores, y yo cuando predicaba, lamentablemente también en el sistema religioso, yo siempre mencionaba, ya le voy a decir qué verso, hermano. Versículo 16 al 17. Estos versos yo los había escuchado, hermano, y cuando yo predicaba solo repetía lo que escuchaba. Es más, ni tocaba el versículo, no me iba al versículo, a los versículos, solamente repetía. Versículo 16. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y el versículo que yo repetía, como lo oía que otros lo dicen todavía en el sistema religioso, yo lamentablemente lo repetía así también, porque yo, como lo había escuchado tanto, o sea, tiene que ver con oíste que fue dicho, con la enseñanza que terminamos hace poco, la serie de enseñanza que terminamos hace poco de oíste que fue dicho, porque yo había oído que me había sido dicho y me había sido enseñado en cuanto al versículo 17. Yo había escuchado y repetía de la misma manera, dice, de lo que menciona el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Versículo 17. Todo lo cual se dice en el sistema religioso, la mayoría de predicadores dicen, y yo también lo decía, todo lo cual era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Así lo decía, lo repetían, lo redicen muchos,
así lo había escuchado yo, así lo repetía yo cuando enseñaba, y porque no me daba la tarea de leer la escritura, sino repetir lo que se me había enseñado y lo que había escuchado. Y según yo, en mi entendimiento, la escritura decía así como los últimos versos que analizábamos de oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo, perdón. Pero sí, la escritura dice amarás a tu prójimo, pero no dice aborrecerás a tu enemigo. Si volvemos a leer ese versículo 17, hermano, no dice todo lo cual era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es del Mesías. No dice así, hermano. Leamos detenidamente. Dice todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Se fija, hermano, que no dice era sombra de lo que había de venir. No dice así, hermano. Todo lo cual es tiempo presente. Pero yo repetía porque escuchaba que los predicadores o los que enseñan, los mentados maestros en el sistema religioso dice todo lo cual era sombra. Aquí no dice que era sombra, es sombra de lo que había de venir, escuchaba yo que decían allá y también así yo lo decía. Pero no me fijaba que en la escritura no dice así. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Es sombra todavía, dice el apóstol Pablo, o sea, tiempo presente para Pablo, todavía para nosotros, tiempo presente, todo lo cual es sombra de lo que ha, tiempo futuro, de lo que ha de venir. O sea que no, muchas cosas de esas que menciona el versículo 16 todavía no se han cumplido. Por lo cual son sombra de lo que ha de venir todavía. Y esto solo les estoy mencionando estos dos versos, hermano. Pero si usted analiza todo el contexto escrito y el contexto histórico, se dará cuenta de que el apóstol Pablo no está enseñando a la iglesia de los hermanos en Colosas de que los están juzgando porque no están celebrando las fiestas. Es al revés, hermano. Solo lo voy a adelantar. A ellos los estaban juzgando por estar celebrando la fiesta, porque ellos celebraban comida, bebida, pero está hablando de comida y bebida, o comer santo, o comida y bebida que tienen que ver en cuanto a, porque no está hablando de comida y bebida de cualquier comida y cualquier bebida, sino por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta. Está hablando de los días festivos o de las fiestas que el Señor instruyó a su pueblo. Luna nueva, porque en el pueblo de Israel el Señor les mandó a contar las lunas renovadas. Tanto la primera luna renovada del año, contar 7 lunas renovadas después para llegar a la séptima luna renovada, porque en la séptima luna renovada se celebra otra fiesta. En Levítico capítulo 23 se nos instruyen las fiestas. Bueno, luna nueva o días de reposo. Los días de reposo o los Shabbatón. La palabra griega para reposo, día de reposo, es la palabra Shabbatón. Que así se escribe, así se puso en griego la palabra Shabbat, ¿verdad? Esa palabra Shabbatón es el equivalente a la palabra hebrea Shabbat, que tiene que ver con el día Kadosh o el día santo que el Señor apartó desde la creación, antes de que estuviera la Torah escrita. La Torah es eterna, la Torah existe desde la eternidad porque son las palabras de nuestro Elohim, es la enseñanza, es la instrucción de nuestro Elohim. Pero fue plasmada por escrito hasta el día en el monte Sinaí. Es más, cuando el pueblo llegó al monte Sinaí, cuando se le da el mandamiento en piedra, el cuarto mandamiento del guardar el Shabbat ya lo guardaban en el transcurso a ir al monte Sinaí. Si usted lee los versos anteriores en Éxodo, se dará cuenta que el Shabbat ya lo guardaban ellos desde que salieron de Egipto. En Egipto no lo podían guardar, ¿por qué? Porque eran esclavos, no podían guardarlo. Un esclavo no puede guardar Shabbat. Si usted es esclavo del sistema, usted no puede guardar Shabbat. Ahora, si usted es parte del pueblo que el Señor hizo libre, usted va a poder guardar Shabbat y va a poder guardar los mandamientos del Señor, porque la Torah nos da libertad. La Torah no fue dada a un pueblo esclavo, a un pueblo que estaba en esclavitud. La Torah fue dada a un pueblo que el Señor había hecho libre de las cadenas de opresión, de las cadenas de esclavitud de Egipto. Así
como el Ruach HaKodesh no vino antes de que el Señor nos hiciera libres de la esclavitud del pecado, ¿cómo nos hizo libres de la esclavitud del pecado nuestro Señor? Al igual que el pueblo de Israel salió de Egipto. El pueblo de Israel salió de Egipto gracias a la sangre del Cordero de Pesach. El Cordero de Pesach era sombra y figura de nuestro Señor Yeshua. Nos hizo libre por medio de la sangre del Cordero de Pesach, nuestro Señor Yeshua, al igual que Israel en Egipto. El pueblo de Israel que cruza el Mar Rojo, que es sombra y figura de la muerte y resurrección de nuestro Señor Yeshua, también cruza el Mar Rojo. Y 50 días después del cruce del Mar Rojo se da la entrega de la Torá en el monte Sinaí. 50 días después de que el Señor resucitó de entre los muertos, el Espíritu Santo es derramado en el día de Pentecostés. La palabra para Pentecostés en griego es el equivalente a la palabra Shavuot en hebreo. En hebreo Shavuot quiere decir la fiesta de la semana, ¿verdad? Se cuentan 7 semanas cumplidas y después del séptimo Shavuot, o sea, de la séptima semana o el día siguiente que se cumple esa séptima semana, es el día de Shavuot, o en el Nuevo Testamento se le conoce como Pentecostés. Los discípulos, aquellos como 120 que estaban en el aposento alto, estaban celebrando Pentecostés el día en que fueron llenos del Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh, según Jeremías 31 al 34 y Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al versículo 27, el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo es el que pondría la Torá en el corazón de los seguidores de nuestro Señor Yeshua, renovando el pacto nuestro Señor Yeshua por medio de su sangre. Y el Ruach HaKodesh es la entrega de la Torá. La entrega de la Torá es las arras, es la garantía de que nosotros somos parte del pueblo Kadosh de Elohim, la esposa del Cordero de Elohim, o la esposa misma de Yahweh. Es maravilloso esto, hermano, y este entendimiento solo se obtiene por medio de escudriñar la Torá de la manera correcta. Entonces, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Entonces, a los hermanos en Colosas les estaban juzgando. ¿Por qué? Por celebrar fiestas. ¿Pero por qué lo juzgaban? Eso va a ser tarea suya, investigar eso, estudiar eso en las Sagradas Escrituras. Por esto Pablo habla de la circuncisión. ¿Por qué? Les voy a adelantar un poquito, porque para los judíos, para el liderazgo judío de la época de nuestro Señor Yeshua, del apóstol Pablo, de los apóstoles, para que alguien pudiera participar de las fiestas del pueblo Kadosh de Elohim, o sea, del pueblo Israel, que Elohim había instruido, la persona para ser parte de ese pueblo tenía que hacerse prosélito. ¿Qué era un prosélito? Alguien que se convertía al judaísmo. ¿Qué era lo primero que la persona tenía que hacer para convertirse al judaísmo? Era hacer la circuncisión en la carne, algo que la Torá no lo exige. La circuncisión en la carne, la Torá no lo exige como un principio para pertenecer al pueblo Kadosh. Dirá usted, pero la Torá enseña acerca de la circuncisión, sí, pero al 8º día, como mandamiento al 8º día de nacido. Usted y yo ya no tenemos 8 días de nacido, ya nos pasamos en cuanto a eso. Entonces, ese era un mandamiento de hombres que habían impuesto, que si alguien quería pertenecer al pueblo Kadosh tenía que convertirse al judaísmo. A eso se le conocía como un prosélito en los días de nuestro Señor Yeshua, en los días del apóstol Pablo también. Un prosélito, alguien convertido, alguien que se había asimilado, había optado como el judaísmo, como su religión. Y al convertirse al judaísmo ya podía ser instruido en Torá y poder guardar Shabbat, poder celebrar las fiestas del Señor, poder participar de Pesach, poder participar de todas las fiestas del Señor. Es importante saber el contexto histórico. Bueno, en cuanto a esa circuncisión en la carne, en la que el apóstol Pablo de conversión, esa circuncisión en la carne, que era una circuncisión que el judaísmo o los fariseos exigían, había un grupo que se le llamaba el grupo de la circuncisión, exigían que la gente, para pertenecer al pueblo de Elohim, para hacerse un prosélito, exigían que se hicieran la circuncisión en la carne.
Y por medio de la circuncisión en la carne, según ellos, eran asimilados como parte del pueblo Kadosh de Elohim, según ellos, pero la Torá no enseñaba eso. Vuelvo y repito, la Torá enseña la circuncisión, sí, pero al octavo día como mandamiento. O sea, cuando el niño nace, al octavo día, el apóstol Pablo en ninguna parte de la Sagrada Escritura, yo quiero que por favor ponga atención en esto, hermanos, porque en ninguna parte del Nuevo Testamento, del Berij Hadashah, usted va a encontrar que se habla en contra del mandamiento de la circuncisión al octavo día. En ninguna parte. El apóstol Pablo la menciona cuando él dice que tenía de qué confiar en la carne, dice que era circuncidado al octavo día, pero no dice que está en contra de la circuncisión al octavo día. Ahora, ¿de qué circuncisión está en contra el apóstol Pablo? El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 11 dice la llamada circuncisión. No le dice la circuncisión, dice la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Porque el apóstol Pablo estaba rotundamente en contra de esa circuncisión que se hacía como se le llamaba una circuncisión de conversión. Eso lo puede buscar en el contexto histórico usted. Es bien interesante eso, hermano. Y nosotros por eso malinterpretamos las enseñanzas del apóstol Pablo. En la carta a los Gálatas, ¿qué circuncisión es la que se les está diciendo a los Gálatas? Los Gálatas tenían menos de 8 días de nacido para que se les estuviese exigiendo la circuncisión de mandamiento ordenada por Elohim a Abraham y ordenada después como mandamiento en la Torá. Ellos no tenían menos de 8 días de nacidos, ya eran hombres ya. ¿Y qué circuncisión se les estaba exigiendo a los Gálatas? De la circuncisión que habla el apóstol Pablo ahí, la circuncisión de conversión. La circuncisión de conversión exigida por el sistema fariseo y el sistema y el grupo de la circuncisión. Y ahí menciona Pablo en Gálatas a los de la circuncisión. Usted puede estudiar eso, ir adelantándose a eso. Vamos a ver eso con más detalle, hermano, pero por ahorita solo lo estoy mencionando. Por esto el apóstol Pablo menciona aquí que son juzgados los hermanos. Dice, por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué eran juzgados? ¿Porque no celebraban eso los hermanos en Colosas? No, hermano, eran juzgados porque ellos celebraban las fiestas del Señor, ellos participaban, porque en las fiestas del Señor lo que se hacen son banquetes. Si tiene la capacidad de hacer banquetes, se hacen banquetes, se presentaban sacrificios en el templo en aquel tiempo. La luna nueva, la luna renovada, que es la palabra que se tradujo como mes en todo el Antiguo Testamento, que es la palabra Jodesh, que es la palabra para luna nueva, o días de reposo. Y los días de reposo, los hermanos en Colosas guardaban Shabbat, guardaban días de reposo, eran gentiles pero guardaban Shabbat y eran juzgados por los judíos por guardar Shabbat. ¿Por qué? Porque no eran circuncidados, porque para un judío, si alguien guardaba Shabbat sin ser circuncidado, si alguien no podía, pero el apóstol Pablo dice que ellos pueden hacer todo esto. ¿Por qué? Y que nadie los puede juzgar por esto. ¿Por qué? Porque en los versos anteriores dice que ellos ya fueron circuncidados por la circuncisión del Mesías. Hermano, lea el contexto, no me crea a mí, lea el contexto. Si usted lee desde el inicio del primer, mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Ojo, aquí el apóstol Pablo no se está refiriendo a la Torá ni a los mandamientos. Mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutiles. ¿Qué es algo hueco? Algo hueco, algo que solo tiene un forro, hermano, pero por dentro está vacío. Bueno, la hueca sutileza a la que el apóstol Pablo, no vamos a entrar en detalle, solo estoy mencionando porque, vuelvo y repito, este video solo va a ser de introducción para que nosotros veamos que el apóstol Pablo no enseñó en contra de los mandamientos, no enseñó en contra de la Torá, estaba en contra de las filosofías, la hueca sutileza, las tradiciones de los hombres conforme a rudimentos. No dice los rudimentos de Elohim, no dice la Torá, los mandamientos de Elohim, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Recordemos que en las enseñanzas anteriores de oíste que fue dicho, pero yo os digo, dice el Señor,
el Señor está dando la correcta interpretación de la Torah. ¿Por qué? Porque Yeshua es la Torah hecha carne. Yeshua es el verdadero intérprete de la Torah. Es el mejor intérprete de Torah. Es el que mejor enseñó Torah. Es el que mejor explica Torah. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo lo mismo, se conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías, no según lo que el Mesías enseñó. Y el Mesías, conforme a qué enseñó, conforme a la Torá. Mateo 5:17, que dice: no penséis que he venido a abrogar la Torá o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir, a darle su correcta interpretación, a rellenar la Torá, a darle su cumplimiento, a darle su verdadero propósito. Eso quiere decir la palabra plerú en griego, que ya lo estudiamos, ya lo vimos, hermano. Y el Señor Yeshua añade ahí en Mateo 5:17 en adelante, dice: así que cualquiera que quebrante uno de tus mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. El Señor Yeshua no enseñó a quebrantar un mandamiento, enseñó a cumplir la Torá, a cumplir con los mandamientos. Mira que nadie se engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. La palabra ahí para tradiciones es la palabra que ya vimos usted y yo, parádosis. ¿Qué es la palabra parádosis? Es transmisión, precepto, específicamente ¿qué? La ley judía tradicional, esa ley judía por tradición que se le conoce como la ley oral. Hoy en día, vuelvo y repito, como ya los he dicho en otras enseñanzas anteriores, que la ley judía tradicional o la ley oral o la Torah oral, así se le conoce como la Torah oral, hoy en día ya no es simplemente oral. Se le conoce siempre como la ley oral, porque hay una diferencia entre la ley oral y la Torah escrita por Elohim o dada por Elohim a Moisés. Hoy en día está escrito ya en el Talmud y la Mishnah. Usted la puede ver ahí también. Ustedes pueden, eso ya es contexto histórico. Eso ya es contexto histórico. ¿Por qué es histórico? Porque es ya casi 500 años después del Mesías que se compiló todo lo que es el Talmud y toda la Mishnah. Entonces, ahí está la diferencia, amados hermanos. Dice, filosofía. ¿Qué es filosofía? Es del razonamiento, es la sabiduría humana. Es ese entendimiento humano de las Sagradas Escrituras, ese entendimiento que no es guiado por el Ruach HaKodesh. Dice, y hueca sutileza. Algo hueco es algo que no tiene sustento escritural, así como oíste que fue dicho. Oíste que fue dicho, no tenía sustento escritural, como el repudio que ellos practicaban, como el odiar a sus enemigos, aborrecer a sus enemigos, como la venganza personal o la venganza propia. Eso no tenía sustento escritural, más bien todo lo contrario de lo que decía verdaderamente o enseñaba la Torá. En cuanto al divorcio, en cuanto al adulterio, toda esa enseñanza ya la vimos, hermano. Si no las ha visto, hermano, váyase allí al canal, ahí puede buscar, ahí está la playlist creada, ahí puede buscar, oíste, escrito está y oíste que fue dicho, ahí están los 6 temas que desarrollamos en esa serie de enseñanzas. También, si quiere ahondar un poquito más, puede irse a las primeras 2 enseñanzas que tienen que ver con la levadura, lo que representa la levadura. La levadura es todo aquello que ha sido añadido al mensaje o a los mandamientos, a la instrucción, a la enseñanza que Elohim dio a su pueblo. Entonces dice, hueca sutileza, algo hueco, algo que no tiene sustento escritural, pero los mandamientos, hermano, las fiestas, el Shabbat, todo eso tiene sustento escritural. ¿Por qué? Porque está en las escrituras, está escrito en los mandamientos. Esos son mandamientos de Elohim, no son mandamientos de hombres. Dice, huecas sutilezas. Algo sutil es algo que se metió con delicadeza, hermano, sin darse cuenta. Algo sutil es así, hermano. Algo que se introdujo en el sistema religioso sigilosamente. Sutilmente se introdujo esa hueca, eso hueco, eso que no tiene sustento escritural. Muchas cosas de las que se afirman hoy en el sistema religioso, hermano, simplemente puedo decir yo, oíste que fue dicho nada más. Así como yo había oído que había sido dicho, que decía, todo lo cual era sombra de lo que había de venir por el cuerpo de Mesías, pero el versículo no dice así, hermano. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Mesías. Qué interesante, hermano. Solo en esos versículos, imagínense.
Yo solamente repetía lo que había escuchado de otros nada más. Y predicadores famosísimos, doctores en Biblia, los mencionaban esos versos así. Los mencionan todavía así. Dice, hueca tu utilidad, según las tradiciones, según la parádosis, transmisión, precepto, específicamente la ley judía por tradición o la ley judía, enseñanza, instrucción, doctrina y tradición. Las tradiciones. Dice, según las tradiciones o las parádosis de los hombres. Como el Señor Yeshua les decía a los del sistema religioso, a los escribas y a los fariseos, que invalidaban los mandamientos de Elohim para cumplir con sus parádosis, con sus tradiciones. Hermanos, si estudiamos la Sagrada Escritura, vamos a llegar al entendimiento correcto de las Sagradas Escrituras, hermanos. No seamos engañados, hermanos. Por mucho tiempo solo hemos estado repitiendo lo que otros dicen. Pero nosotros no nos abasamos a la Sagrada Escritura. Yo lo invito, hermano, escudriñe la Sagrada. Pero dice ¿qué dice la palabra del Señor? El pueblo, mi pueblo, dijo nuestro Elohim, perece o fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Y aquel conocimiento se refiere al conocimiento de Elohim, a lo que está escrito. Dice, según las tradiciones o la parádosis de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, o me va a decir usted que lo que está escrito en los primeros 5 libros de la Biblia, o lo que se conoce como el Pentateuco, o los libros de Moisés, o los libros mosaicos, o la ley mosaica, o la Torah, que la palabra correcta es Torah. Me va a decir usted que esas cosas son tradiciones de hombres, esas cosas son rudimentos del mundo, esas cosas son huecas sutilezas, esas cosas son filosofías. No, hermano. No, hermano, no confundamos, hermano, lo que el apóstol Pablo está enseñando. Huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según lo que Yeshua enseñó, según el Mesías, según Yeshua, según Cristo, según el Mesías. Porque en él, o sea, en el Yeshua, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, el Padre, el Elohim mismo se hizo carne y habitó en ese cuerpo de nuestro Señor Yeshua. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. El Señor Yeshua decía, las palabras que yo he hablado no las hablo por mi propia cuenta. O las obras que yo hago, no las hago por mi propia cuenta, sino el Padre que está en mí es el que hace las obras. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos en Colosas que ellos ya han sido circuncidados. ¿Y de qué circuncisión es la que está hablando? No voy a entrar ahorita todavía ahí, hermano, a desarrollar eso. Es más, no iba a desarrollarlo primero, pero el problema está que muchas veces confundimos a las personas y no explicamos algunas cosas. Entonces, por eso expliqué lo primero. Pero si usted estudia, escudriña, le pide dirección al Señor, que su Ruach HaKodesh o su Espíritu Santo lo dirija hacia toda la verdad, ¿cómo va a interpretar eso? Conforme a la Escritura. Usted, conforme a la Escritura, va a ver ahí que el apóstol Pablo les dice a los hermanos en Colosas que ellos pueden participar de lo que dice en el capítulo 16 y que nadie los puede juzgar por participar de Shabbat, por participar de la fiesta, por participar de la comida que se hace en las fiestas, por participar de todo lo que se hacía en las fiestas de nuestro Elohim, escritas en Levítico 23. ¿Por qué? Que nadie los puede juzgar por no estar circuncidados en la carne. ¿Por qué? Porque ellos fueron circuncidados con la circuncisión del Mesías. ¿Cuál es la circuncisión del Mesías? Ahí la explica el apóstol Pablo. ¿Qué tiene que hacer usted? Sumar del verso 11, sumar hasta el verso 13. Hasta el verso 13. Ahí está hablando de la circuncisión. De la circuncisión del Mesías. ¿Cuál es la circuncisión del Mesías? Ahí lo dice el apóstol Pablo.
¿Cuál es la circuncisión del Mesías? No es que porque el Mesías fue circuncidado al 8º día, usted ya está circuncidado en la carne. No está hablando de esa circuncisión. No está hablando de la circuncisión en la carne. No está hablando de la circuncisión del Mesías al 8º día, porque eso se enseña en el sistema religioso de hoy. No está hablando de la circuncisión esa que el Mesías se hizo al 8º día. Está hablando cuál es la circuncisión del Mesías. Ahí le explica bien el apóstol Pablo. Ahí le explica bien cuál es la circuncisión del Mesías. Cuál es la circuncisión que Yeshua hace en aquellos que vienen a él. Por medio de que Yeshua hace esa circuncisión, allí lo dice el apóstol Pablo. ¿Qué tiene que hacer usted? Escudriñar y sumar las escrituras para que la misma escritura le ayude, guiado por el Ruach HaKodesh, lo lleve a toda la verdad escritural. Por tanto, como el apóstol Pablo le dice que ellos ya fueron circuncidados, ya fueron resucitados de entre los muertos, porque estaban en los pecados, pero el Señor les dio vida por medio de esa circuncisión. Dice versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Versículo 4: cuando perdonó nuestros pecados, mire lo que hizo. Cuando perdonó Yeshua nuestro pecado. ¿Qué es pecado? ¿Cuál es la definición bíblica de pecado? Pues vámonos a Gálatas. Vámonos a Primera de Juan. Ya la hemos mencionado en las otras enseñanzas, pero no está de más mencionarla. ¿Cuál es la definición bíblica de pecado? Aquí está clarito. La definición bíblica de pecado, según primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4, es: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Lo voy a decir así como está en el español. Infringe también la ley. La palabra que se tradujo ahí como ley es la palabra anomía. Esa palabra anomía está traducida por todas esas palabras, infringe también la ley. Porque la palabra anomía, mire qué es la palabra anomía: infringir la ley. Todo el que comete pecado infringe la ley. Ahí en letras rojas la puede ver usted, ahí en pantalla. Infracción, infringir la ley. Eso es pecado, la definición bíblica de pecado. Anomía, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Y ahí está otra vez esa palabra. Nuevamente está esa palabra, anomía. ¿Qué es anomía? Infringir la ley. ¿A qué ley se está refiriendo? ¿A qué ley se está refiriendo? Esa palabra anomía está compuesta, es una palabra compuesta en el griego. Está compuesta de dos palabras. A, que significa contra o sin o carecer de, y la palabra nomos en griego. La palabra nomos en griego, aquí dice anomía, es anomos, dice ahí. La palabra anomía viene de la palabra anomos, y la palabra anomos, está compuesta por la letra A o alfa en griego, y es primero alfa, a menudo antes de una vocal, también con posición, privación, o sea, alguien que está privado de algo. En este caso, ¿está privado de qué? De la ley, de la Torah, de la nomos. ¿Por qué? Está privado, dice, o está en contra, dice aquí también, está en contra, alguien que está en contra. Esto es estar en contra o estar privado o carecer de algo. En este caso, ¿de qué está careciendo? ¿Por qué? Porque la otra palabra que forma esta palabra anomía o anomos es la palabra griega nomos. La palabra griega nomos, y la palabra griega nomos es la que se tradujo a nuestra Biblia como ley. Como ley. Específicamente, si usted se fija ahí, específicamente entre paréntesis dice de Moisés, o sea, la ley de Moisés, o sea, la Torah. Es una referencia a la Torah, y esa palabra es la palabra equivalente para la palabra hebrea Torah. Aquí la vamos a encontrar abajito, hermano.
Aquí la encontramos. Es la palabra hebrea Torah. Es la palabra hebrea Torah. Esa palabra nomos en griego es equivalente a la palabra hebrea Torah. Es equivalente a la palabra hebrea Torah. Y la Torah, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo a la ley de Elohim, a los mandamientos, a las instrucciones, a las enseñanzas de Elohim. O sea, ¿qué es pecado? Es quebrantar los mandamientos, es quebrantar la Torah de Elohim. Esto es lo que la Biblia define como pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, o la nomos en griego, y la Torah en hebreo. Pues el pecado es infracción de la Torah o de la nomos, y al español se tradujo como ley. Eso es la definición bíblica de pecado. Quebrantar los mandamientos de Elohim. Ahora volvamos nuevamente a Colosenses. Dice, juntamente con él, perdonando todos nuestros pecados. Ahora, ¿qué fue lo que perdonó Elohim por medio de nuestro Señor Yeshua? ¿Quién nos perdonó? Los pecados, o sea, esa violación de la Torah que nosotros hicimos, eso que nosotros hacíamos, infringir los mandamientos. Por eso Efesios capítulo 2, vamos a irnos a Efesios capítulo 2, que son versos que ya los hemos visto, hermanos. Pero mire Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué dice la Biblia que nosotros estábamos muertos? Porque practicábamos el pecado, violábamos la Torah de Elohim una y otra vez, los mandamientos, las instrucciones, las enseñanzas de Elohim, nosotros las violábamos. Es más, la palabra hebrea para pecado es la palabra atá o hatá, se puede pronunciar también hatá. Es la palabra hebrea hatá, y la palabra hebrea para ley o para la instrucción de Elohim es la palabra Torah. Y si usted estudia esas dos palabras, que las vamos a llegar a estudiar bien estudiadas, que definir bien lo que es Torah y lo que es pecado según la Biblia, nos daremos cuenta que el pecado es ir todo lo contrario de lo que es la Torah, porque la palabra Torah viene de una raíz que significa dar en el blanco, y la palabra hebrea para pecado es errar el blanco. O sea, cuando yo cometo pecado, yo lo que hago es no darle al blanco. No darle al blanco, o sea, no ir tras el propósito que Elohim me trazó. Lo vamos a estudiar más adelante, en esta enseñanza no, pero más adelante lo vamos a estudiar. Vamos a dedicar enseñanza completa solamente a lo que es Torah y a lo que es el pecado según la palabra de Elohim. Por eso 1 Juan capítulo 3 versículo 4 dice que la definición bíblica de pecado es infringir la Torah, infringir los mandamientos. ¿Por qué? Porque pecado es infringir la Torah, infringir los mandamientos de Elohim. Y por eso dice Efesios 2:1, lo mismo que dice Tesalonicenses 2:13, dice Tesalonicenses 2:13 dice que estando muertos en pecado nos dio vida juntamente con el Mesías, perdonando todos nuestros pecados. Dice versículo 1 del capítulo 2 de Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo mismo está enseñando el apóstol Pablo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, en otro tiempo ustedes andaban ¿qué? En delitos y pecados. ¿Andaban haciendo qué? Quebrantando los mandamientos. Vuelvo y repito, hermano, esto que se le quede bien grabado en su mente y que llegue hasta su corazón. Yeshua o Yahweh Elohim, por medio de Yeshua, nos perdonó todos los pecados, todas esas infracciones que nosotros hacíamos de los mandamientos cuando vivíamos o cuando estábamos muertos en esa condición de delitos y pecados, transgrediendo los mandamientos. El Señor perdonó todo nuestro pecado y nos dio vida juntamente con el Mesías, perdonando todos nuestros pecados. Pero tenemos que seguir viviendo así. ¿Cómo vamos a seguir viviendo así, hermano? Si sabemos nosotros que Yeshua fue puesto en el madero
por culpa de nuestros pecados, porque nosotros transgredimos los mandamientos de Elohim, ¿cómo nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo que llevó a Yeshua al madero? Es algo que no concuerda con lo que está en la palabra del Señor. Yeshua nos hizo libre de la esclavitud del pecado, nos perdonó. Yahweh, nuestro Elohim, nos perdonó nuestros pecados por medio de Yeshua, pero no para que sigamos quebrantando los mandamientos, no para que sigamos viviendo en pecado, sino para que vivamos de manera diferente. Eso es lo que dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida, o sea, Yeshua os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo pasado. Tiempo pasado que andaban en esa vida, dice Pablo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en quienes, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Elohim, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, en ese ir y venir de estar quebrantando los mandamientos, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Mesías, Yeshua, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en el Mesías Yeshua. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Elohim. Nosotros merecíamos muerte por haber quebrantado por los mandamientos de Elohim, por haber pecado. La paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo. O sea, la paga de transgredir los mandamientos de Elohim es muerte. Pero por gracia, el Señor mostró su gracia para con nosotros. No hicimos ningún mérito nosotros. Todo el mérito es de nuestro Señor Yeshua, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestro pecado. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie hizo nada para obtener el perdón de los pecados. Eso es obra de nuestro Señor Yeshua en la cruz del Calvario. No por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, ya no vamos a andar en la corriente del mundo, ya no vamos a andar en delitos y pecados. Ahora tenemos que andar, ¿cómo dice ahí? Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora ya no vamos a andar en delitos y pecados, ya no vamos a andar conforme a los deseos de la carne, ya no vamos a andar conforme a las corrientes de este mundo, como andan los hijos de desobediencia, los hijos de ira. Ahora vamos a andar como Elohim quiere que andemos, como en buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y cuáles son las buenas obras que Elohim preparó de antemano para que andemos en ellas? Los mandamientos, la Torá de nuestro Elohim. Mire lo que dice ese versículo, ya lo leímos también, pero mire lo que vamos a leer nuevamente, Salmos 119. Ya lo hemos leído en otras enseñanzas. Salmo 119:1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley o en la Torá de Yahweh, para que anduviésemos en ella. Eso fue lo que Elohim preparó de antemano para que usted y yo andemos en ella. Bienaventurados o dichosos los perfectos de camino, los que andan en la Torá de Yahweh. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan. Hermanos, la palabra del Señor es clara, pero el sistema religioso ha pervertido el evangelio de nuestro Señor Yeshua, haciéndonos creer que los mandamientos de Elohim no son para nosotros y lo que Elohim mandó no es para nosotros, y que podemos seguir transgrediendo los mandamientos de Elohim. Y eso no concuerda. La paga del pecado, la paga de transgredir la Torá, porque pecado es transgresión de Torá, la paga de transgredir la Torá es muerte, hermano.
Pero lamentablemente, así como la serpiente le dijo a Eva que si transgredía el mandamiento no iba a morir, así el sistema religioso nos ha engañado a nosotros, haciéndonos creer que aunque quebrantemos los mandamientos que Elohim dejó, no vamos a morir. Eso no es así, hermano. No seamos engañados. No sé, por favor, esto es algo de vida o muerte, hermano. Escudriñe las escrituras. Volvemos nuevamente a Colosenses 2:13. Dice: a vosotros estando muertos en pecado, en delito y pecado, como dice 2:1 de Efesios, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. 14, hermano. Mire qué fue porque el sistema religioso enseña que lo que el Señor puso en la cruz fue la Torá. Realmente el Señor puso en la cruz la Torá y clavó la Torá en la cruz, y por eso nosotros no tenemos que cumplir Torá. Mire lo que dice aquí, hermano. Aquí no dice que es la Torá. Sí, clavó algo de la Torá ahí, sí, es cierto, clavó algo de la Torá ahí, pero no toda la Torá, hermano. ¿Qué parte de la Torá fue la que clavó el Señor ahí en la cruz? Vamos a ver qué parte de la Torá fue la que clavó en la cruz. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Todo aquello que era contrario en la Torá para nosotros, lo clavó Cristo en la cruz. Sí, pero no clavó toda la Torá en la cruz. ¿Qué parte de la Torá fue la que clavó en la cruz? La parte de la Torá que dice que si yo quebranto el mandamiento, porque esa palabra transgredo el mandamiento, así es la palabra. Si yo transgredo el mandamiento, la paga va a ser muerte. Esto fue lo que era contrario en la Torá para mí. Esto fue lo que Yeshua clavó en la cruz. La consecuencia o lo que la Torá exigía por yo haber quebrantado los mandamientos, esto fue lo que Yeshua clavó en la cruz. ¿Por qué? Porque por nosotros se hizo maldito él, se hizo maldición él. La maldición que la Torá exigía para aquellos que la habían quebrantado es lo que Yeshua clavó en la cruz. Por lo tanto, si usted está en el Mesías, si usted dejó esa vida de pecado, porque permanecer en el Mesías es guardar sus mandamientos, hermano. Vamos a ver qué dice Yeshua mismo, Juan capítulo 15, donde se habla de la vid verdadera. Yeshua dice que él es la vid verdadera, y todo pámpano que en él no lleva fruto, el Padre dice que lo va a cortar y lo va a echar al fuego. Lo puede leer toda la porción usted, pero yo solo voy a leer versículo 10. Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, Yeshua está hablando. Dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es la manera de permanecer en Yeshua, guardando sus mandamientos. Pero yo no puedo decir que estoy en Yeshua y voy a estar quebrantando todavía los mandamientos. ¿Por qué? Porque ya el Señor, Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 10, me dice que me libertó, me dio vida cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Cuando yo vivía una vida quebrantando los mandamientos, me dio vida, perdonando mis pecados y sacándome de la corriente del mundo para que yo pueda vivir en nuevas obras, en buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano. ¿Cuáles son las buenas obras que Elohim preparó de antemano? Y Yeshua las está diciendo aquí: los mandamientos. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La palabra del Señor toda está unida. Toda la palabra del Señor está unida. No podemos tocar un versículo al azar, hermanos. Todo está unido. Mire lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Mire. Está hablando de nosotros y de Yeshua. Versículo 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos
tenemos que estar seguros nosotros si conocemos a Yeshua. ¿Cómo vamos a saber si conocemos a Yeshua realmente como se debe conocer a Yeshua? Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si nosotros guardamos los mandamientos de Elohim, que son los mismos mandamientos de Yeshua, si nosotros guardamos los mandamientos de Yeshua, entonces sabemos nosotros que le hemos conocido. El que dice, oiga bien lo que dice el versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo sabemos si estamos en él? Si guardamos los mandamientos. Versículo 6. El que dice que permanece en él, si yo digo que yo permanezco en él guardando los mandamientos, bueno, ¿cómo se va a echar de ver? Voy a andar como él anduvo. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Más claro no puede estar, hermanos. Por eso el apóstol Juan dice también que el que practica el pecado, el que vive quebrantando la Torá, que vive quebrantando los mandamientos de Elohim, dice que es del diablo, hermano. Es del diablo, así lo dice. Así lo dice. Y ese versículo es un versículo que todos lo conocemos. El que practica el pecado es del diablo. El que practica, el que vive quebrantando los mandamientos de Elohim es del diablo. Es del diablo. Y no está diciendo que nunca vamos a fallar. No está diciendo eso porque el Señor Yeshua dijo que imposible que no venga tropiezo. Pero cuando viene el tropiezo y cometemos un pecado por hierro, dice la palabra, si enseña la Torah, un pecado por hierro, un pecado porque cuando menos acordamos ya le fallamos al Señor o quebrantamos un mandamiento, cuando ya menos nos damos cuenta, mire, tenemos abogado. Ahí en el contexto de esa cita que estábamos leyendo está: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Les escribo todo esto, hermanos, dice hijitos, dice Juan, para que no pequéis. Esta cosa escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, o sea, si alguno hubiese quebrantado algún mandamiento, porque vuelvo y repito, la definición bíblica de pecado es quebrantar mandamiento, quebrantar o infracción de la Torá. Dice, abogado, si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Yeshua el Mesías, el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermano, más clara no puede estar la palabra. No está diciendo de aquel que todo el tiempo está pecando. No, hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, o sea, si por algún motivo alguien hubiese quebrantado algún mandamiento, hubiese pecado, abogado tenemos. Abogado tenemos. Él es la propiciación. ¿Qué es propiciación? Propiciación es lo que se hacía cuando se derramaba la sangre de un animalito inocente en la Torá y esa sangre se llevaba al propiciatorio. Esa palabra propiciación viene de propiciatorio. Esa sangre era derramada sobre el propiciatorio. ¿El propiciatorio qué es? Es la tapadera del arca del pacto. El arca del pacto contenía, ¿qué contenía? Las 2 tablas de la Torá, o de los 10 mandamientos, conocidas como las 10 palabras, la vara de Aarón que reverdeció y el maná que el Señor hizo descender del cielo. Y esa sangre era derramada sobre ese propiciatorio y esos pecados eran cubiertos. Eran cubiertos esos pecados. Entonces, pero la sangre de Yeshua, ahora ya no, la Torá, como hubo cambio de sacerdocio, hubo cambio también. Esa ley de Levítica o esa del sacerdocio levítico pasó. Ahora estamos bajo un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Eso lo podemos leer en Hebreos, perdón. El Salmo estaba profetizado ya y en Hebreos podemos ver cómo el apóstol, que se cree que el apóstol Pablo escribió la carta a los Hebreos. El escritor de la carta a los Hebreos describe de cómo Yeshua vino a cumplir lo que en los Salmos estaba escrito, de que era sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, la ley del sacerdocio levítico pasó y esa ley quedó obsoleta. Ahora estamos bajo una nueva orden sacerdotal, según el orden de Melquisedec. También los sacrificios quedaron obsoletos, aquellos sacrificios. Ahora
no es que ya no se hayan sacrificios, ahora solo queda un sacrificio y una ofrenda por los pecados. ¿Cuál es el sacrificio? ¿Cuál es la ofrenda por los pecados? El sacrificio de Yeshua. Ahora, hay otros tipos de sacrificios que se instruyen en la Torah que siempre tienen que hacerse. Según Romanos 12:1, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que presentar nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim. Esos sacrificios ya no son por el pecado, a eso se le llaman ofrendas voluntarias. Una ofrenda o un holocausto o una ofrenda quemada, la cual sube como olor grato delante de Elohim, pero ya no por ofrendas de los pecados. Usted puede leer Levítico capítulo 1 en adelante, habla de los sacrificios. Los primeros capítulos de Levítico habla de las diferentes ofrendas, de los diferentes sacrificios. Unas son por los pecados, otras son ofrendas voluntarias, otras son ofrendas de paz, otras son ofrendas por la culpa. Hay diferentes tipos de ofrendas, no solamente un tipo de ofrenda. Yeshua cumplió la ofrenda por los pecados. Entonces, ¿se ofrecen ofrendas? Sí, se ofrecen ofrendas todavía. ¿Se ofrecen sacrificios? Sí, todavía. Pero ya no son sacrificios de animales, ya no son frutos de la tierra, ya no son panes, ya no son animalitos, ya no son palominos, ya no son tórtolas, ya no son bueyes, ya no son machos cabrillos. Ahora es el sacrificio, el único sacrificio por los pecados, el sacrificio del Mesías Yeshua. Puede leer la carta a los hebreos, le explica bien de eso. Algún día vamos a estudiar y enseñar acerca de eso. Entonces, vemos, hermano, que la palabra del Señor enseña todo, hermano. Enseña todito. Ahora volvemos nuevamente a Colosenses. Perdón, me equivoqué. Colosenses. Ahora, anulando el acta de los decretos, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Eso fue lo que anuló. No dice ahí que anuló la Torah, no dice que anuló la ley. Solamente el acta de decretos que había contra nosotros que nos era contraria. O sea, la ley o la Torah exigía a todo aquel que la había quebrantado la muerte. Por eso el apóstol Pablo enseña, y el apóstol Pablo todavía enseña eso. La paga del pecado es la muerte. Pero también enseña el apóstol Pablo, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en el Mesías Yeshua, Señor nuestro. Lo mismo que está enseñando aquí en los versículos anteriores. Versículo 8, capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Lo que era contra nosotros, esa condenación, esa maldición que la ley exigía para con nosotros por haberla quebrantado, eso fue lo que Yeshua clavó en la cruz, la culpa al que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Por todo esto, Yahweh quiso quebrantarlo sujetándolo al padecimiento. Nunca pecó, pero por nosotros lo hizo pecado, dice Isaías 53. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yeshua. ¿Quiénes son los que están en el Mesías Yeshua? Los que guardan sus mandamientos, los que ya no andan conforme a la corriente del mundo, los que ya no andan quebrantando Torah, los que ya no andan conforme a los deseos de su carne, dice Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Mire lo que dice acá. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yeshua. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Más claro no puede estar, hermanos. Más claro no puede estar. Los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que ya no se dejan guiar por su concupiscencia, por sus deseos pecaminosos, sino que se dejan guiar por el Espíritu, por el Ruach HaKodesh. Es maravillosa la palabra del Señor. Lo mismo está enseñando, hermano. Ya no hay condenación para esos que han resucitado, que han pasado de una vida de muerte en delitos y pecados a una nueva vida en el Mesías Yeshua, para andar en buenas obras, para cumplir con los mandamientos de Elohim. Para eso ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque Yeshua llevó la condenación que estaba sobre ellos. El acta de los decretos que era contraria, Él la anuló, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15, y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Versículo, ya lo mencionamos, del versículo
del versículo 9 al versículo 12, se nos habla de la circuncisión que Yeshua hizo. ¿Cuál fue la circuncisión? Esa se la dejo de tarea estudiarla, la vamos a estudiar en otra enseñanza dentro de este tema que vamos a desarrollar, pero yo no la quiero tocar todavía. Quiero que usted estudie de cuál es la circuncisión que Yeshua hace en aquellos que vienen a Él, en aquellos que ponen su confianza en Él. ¿De qué circuncisión nos está hablando? ¿De qué circuncisión nos está hablando? Entonces, si ya fuimos circuncidados, dice Pablo, ya podemos participar de lo que el pueblo de Elohim participa. Dice, ya nos dio vida nuestro Señor Yeshua de los delitos y pecados, ya perdonó nuestros pecados. Ahora ya somos parte del pueblo de Elohim. Ya anuló el acta de decreto que había contra nosotros y no era contrario. Ya despojó a los principados y la potestad y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué lo juzgaban? ¿Quiénes lo juzgaban? Los que enseñaban conforme a las tradiciones. Ya lo vimos, ya vimos eso. ¿Qué enseñaba el sistema religioso de la época? Que alguien, para poder participar de todo lo que el pueblo Elohim mandó al pueblo Kadosh, tenía que hacer la circuncisión de conversión. Eso lo va a estudiar usted también. Vamos a hablar de eso, se lo prometo. En esta enseñanza, en esta serie de enseñanzas vamos a hablar de eso. Dice, por tanto, nadie os juzgue. Versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ya nadie les juzgue por hacer eso, por participar de esto, por participar de las fiestas, por participar de Shabbat. Nadie les va a juzgar por hacer eso. ¿Por qué? Porque ustedes no les van a juzgar porque ya no están circuncidados en la carne. Esos no saben nada. Ustedes ya recibieron la circuncisión del Mesías. ¿Cuál es la circuncisión del Mesías? Esa se la dejo de tarea por mientras llegamos a estudiar eso. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, lo cual es sombra de lo que había de venir, lo cual era sombra de lo que había de venir, dice el sistema religioso, lo que había de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Yo repetía, lo cual era sombra de lo que había, que todo eso mencionaba el versículo 16, yo decía, era sombra de lo que había de venir. No, hermano, no dice así. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. ¿Sabe qué enseña el sistema religioso? Yo escuché por años, hermano. Yo cuando estaba en mi tiempo libre, cuando trabajaba en una empresa, ahora gracias al Señor ya tenemos nuestro negocio propio. El Señor ha abierto puertas. Cuando tenía mi tiempo libre, hermano, yo escuchaba predicaciones, enseñanzas. Me gustaba escuchar enseñanzas de un hombre que es famoso aquí en Honduras, que enseña bastante enseña. Y yo escuchaba hasta 5 o 6 predicaciones o enseñanzas de este hombre. No voy a mencionar el nombre porque no es ético, pero yo escuchaba enseñanzas bastantes de este hombre, que es doctor en Biblia, es un doctor en Biblia. Y decía que este hombre, yo escuché y repetí por muchos años una frase que este hombre decía. Decía que las fiestas, que todo lo que Elohim había mandado en Levítico 23 principalmente, que tiene que ver con las Moed o las Moadim de Elohim, decía él que estas fiestas el pueblo de Israel las celebraba. Esto es lo que dice él, el pueblo de Israel las celebraba. Eso es lo que dice él. Oiga bien, por favor ponga atención a lo que este hombre dice. Dice, el pueblo de Israel las celebraba, Yeshua las cumplió y nosotros como iglesia las aplicamos a nuestra vida. Esto enseña este hombre. Todavía enseña lo mismo. Y yo por muchos años me gustaba escuchar, hermano, esas enseñanzas. Pero cuando el Señor me inquietó, hermano, cuando yo seguí me inquietó, hermano, a estudiar la palabra del Señor y a empaparme de la palabra del Señor. Todavía me falta mucho, hermano. Estoy aprendiendo apenas. Pero después, cuando el Señor me inquietó y empecé a estudiar las palabras, empecé a escuchar, ya me parecía raro lo que este hombre decía. ¿Por qué? Porque había un poco más de conocimiento de lo que realmente estaba escrito en la palabra.
y lo que hacía era tener la Biblia a la mano y conseguir la concordancia Strong. Y este hombre usa la concordancia Strong también, pero la usa conforme a los mandamientos, a las doctrinas de hombres que él tiene. Y este hombre, al decir eso, y muchas de las cosas que este hombre enseñaba, yo me empecé a dar cuenta, hermano, que usaba texto fuera de contexto. O sea, mencionaba partes de la Biblia, pero el contexto, cuando yo me ponía, ya no me quedaba yo con lo que él decía, sino que me ponía a escudriñar el contexto de lo que él de los versículos que él usaba, y yo me empecé a dar cuenta que casi la mayoría de las cosas, muchas de las cosas de que este hombre habla y hablaba para mí en aquel tiempo porque lo escuchaba, era totalmente diferente a lo que la palabra del Señor enseña. En cuanto a la fiesta del Señor, oiga bien lo que este hombre enseña. Dice que el Señor enseña que las fiestas del Señor, fiesta que el Señor instruyó a su pueblo, dice que el pueblo de Israel las celebraba, y Yeshua las cumplió, y nosotros como iglesia solamente tenemos que aplicarlas a nuestra vida. Ahora, hermano, ¿realmente esto lo dice la palabra del Señor? Bueno, la palabra del Señor dice que el pueblo de Israel celebraba las fiestas. Eso lo dice. La palabra del Señor también nos enseña que Yeshua ha cumplido con 4 de las fiestas. ¿Cuáles? Por lo menos 4 de las mencionadas, ¿verdad? De las primeras fiestas. Que tienen que, bueno, y de igual manera, cuando estudiamos las fiestas de manera como está en la Torah y como está explicada en el Berij Hadashah, nos daremos cuenta, hermano, que en las fiestas que Elohim instruyó en Levítico 23, ahí está el evangelio eterno, pero con lujos de detalles. Lo vamos a ver. Es algo maravilloso estudiar eso. Y verdaderamente sí, Yeshua cumplió 4. ¿Cuáles cumplió? La de Pesach. El día de Pesach, que celebra Pesach, que es el 14 del mes en que hay Avid, o sea, la luna renovada, cuando hay Avid en los campos en Israel, esa fiesta Yeshua la cumplió, esa cita la cumplió. ¿Por qué? Porque ese 14 de Avid, ya cuando el 14 de Avid está llegando a su final, al atardecer, porque allí Yeshua muere en la cruz del Calvario. La fiesta de los panes sin levadura, también Yeshua nos dio el cumplimiento de esa moeda a nosotros. ¿Por qué? Porque Yeshua nos hizo ser panes sin levadura, o sea, limpió nuestros pecados. La sangre que él derramó al atardecer del día 14, esa sangre nos hace panes sin levadura, o sea, sin pecado a nosotros, nos da remisión de los pecados, como está enseñando el apóstol Pablo en Efesios 2:1, en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Nos limpió nuestros pecados. En Omer Reshit, o sea, el día que se presenta la gavilla, ese día Yeshua resucitó de entre los muertos. Hermano, esto es maravilloso. 50 días después de Omer Reshit, o sea, contando desde Omer Reshit, 50 días contados, 7 semanas cumplidas, después del séptimo Shabbat cumplido, ese día se derramó el Ruach HaKodesh, el día de Shavuot, o conocido en el Nuevo Testamento como Pentecostés. Se derramó el Ruach HaKodesh. Esas fiestas o esas Moadim, Yeshua ya las cumplió. Ahora, pero Yeshua todavía le hace falta cumplir las otras grupos de Moadim, perdón. Todavía le hace falta cumplir con Yom Teruah y con el significado profético de Yom Kippur. Ahora, Yom Kippur, el significado aplicativo de Yom Kippur lo cumplió en el sentido de que él expió nuestros pecados, pero Yom Kippur también se le conoce como el día de la gran reconciliación, el día también en que si el chivo expiatorio no era sacrificado y el otro era mandado al desierto, no se eran cubiertos los pecados, y entonces la ira del Señor se podía derramar sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque no eran cubiertos los pecados. Por eso, de año en año tenía que estarse celebrando Yom Kippur. Ahora, cuando Yeshua vuelva, Yeshua nos va a librar del día de la ira. ¿Por qué? Porque va a cumplir con el día de la ira de Yom Kippur. La otra fiesta es la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, que tiene que ver con el milenio.
esa fiesta o esa cita, Yeshua todavía no la ha cumplido en su forma profética. Hermano, por eso, y este hombre dice, el pueblo de Israel la celebraba. Yeshua la cumplió, sí, ha cumplido unas, pero falta que cumpla otras. Las promesas de él, todo va a ser cumplido según la Torá. Y dice este hombre que nosotros como iglesia solo tenemos que aplicarla a nuestra vida. Esto lo enseña la Biblia. ¿Dónde enseña la Biblia esto? En ninguna parte va a encontrar usted esto. Oíste que fue dicho, nada más es, hermano. Oíste, porque no lo dice. Ahora, el apóstol Pablo, ¿qué enseña? ¿Qué enseña el apóstol Pablo en Corintios? En 1 Corintios, vamos a ver si el apóstol Pablo dice que hay que aplicar las fiestas o dice que hay que celebrarlas. El problema es que a este hombre se le conoce como apóstol hoy en día. Ahora, pero según tengo entendido yo, el apóstol es el apóstol Pablo. Ahora, este hombre no me dice la escritura que sea apóstol. Entonces, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. 1 Corintios 5, 7. Mire lo que dice, por favor, hermanos. Recordemos que el 14 de Abib es el día de Pesach, se celebra, se sacrifica el cordero pascual. El día 15 comienza la moed de los panes sin levadura, Hag Hamatzot en hebreo. Comienza panes sin levadura. Desde el día 15 son 7 días de panes sin levadura, ¿verdad? Donde se comen panes sin levadura. Ese es el mandamiento de letra de la Torá. Sí, pero mire qué dice el apóstol Pablo. A ver si el apóstol Pablo dice que nosotros como iglesia, los corintios que no son judíos ni son israelitas según la carne o la sangre, ellos son gentiles, vienen de pueblos gentiles, pero ahora en el Mesías ya son parte del pueblo Kadosh de Elohim, o sea, del Israel de Elohim. Vamos a ver si el apóstol Pablo dice que solamente tienen que aplicarlas, la fiesta. Vamos a ver qué dice. 1 Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, o sea, el cordero de Pesach, que nos hace hacer panes sin levadura. Ojo, hermano, por favor, el apóstol Pablo está enseñando conforme a las Moadim, conforme a las fiestas instruidas por Elohim. ¿A quiénes les está enseñando esto? ¿A judíos? ¿A hebreos de nacimiento? ¿A israelitas? No, les está enseñando esto a los corintios, que eran gentiles según la carne. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como soy, porque vuestro Pesach, que es la palabra en hebreo, si estuviera escrito en hebreo dijera, porque vuestro Pesach, que es el Mesías, ya fue sacrificado por vosotros. 8. Así que apliquemos la fiesta. No dice, no, hermano, perdón, hermano, no dice apliquemos. Oíste que fue dicho por este denominado apóstol de hoy en día, que son las fiestas, el pueblo o la iglesia sola tiene que aplicarlas, porque también se hace diferencia, se hace una diferencia entre la iglesia y el pueblo de Israel. Cuando en la Biblia no se hace una diferencia entre la iglesia y el pueblo de Israel, hermano. No se hace. Más bien lo que sí se enseña en la Biblia es que el verdadero pueblo de Israel, o los verdaderos descendientes de Israel, o los verdaderos descendientes de Abraham, son aquellos que tienen la fe en Yeshua y guardan los testimonios, guardan los mandamientos de Elohim. La fe, principalmente con la fe en Yeshua. Dice, así que celebremos la fiesta. Celebremos, dice Pablo, no dice apliquemos, hermano. Aún en nuestra Biblia, que está traducida al español, no dice apliquemos, dice celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Ahora vamos a celebrar la fiesta, pero con entendimiento correcto. Eso sí, hermano. Pero no solo dice que hay que aplicarla, dice que hay que celebrarla. Celebremos la fiesta, dice Pablo. Mire, la palabra griega para celebrar la fiesta, geartazo,
que es observar un festival, celebrar fiesta. Porque las fiestas son las fiestas instituidas por Elohim. El apóstol Pablo dice, celebremos. ¿A quién le está diciendo? ¿A judíos? No, hermano, le está diciendo a gentiles que celebren la fiesta, que celebre. Ya nuestro Pesaj fue sacrificado. Ahora celebremos la fiesta. Ya nuestro Cordero Pascual, la Pascua, así se tradujo a nuestra Biblia, Pesaj, paz como Pascua, ya fue sacrificado. Celebremos la fiesta. No con la vieja levadura. O sea, ¿cuál es la vieja levadura de la que está hablando el apóstol Pablo aquí? Está hablando de esa instrucción, de esa enseñanza, de esa corrupción en el sistema religioso que nos lleva a pecar, que nos lleva a quebrantar los mandamientos. Ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Porque recordemos que lo que hacía el sistema religioso de la época es que eran hipócritas. Eran hipócritas. Entonces, con levadura de sinceridad y de verdad, hermano. Hermano, es interesante lo que nos dice la Escritura. Entonces, Colosenses capítulo 2, versículos 16 a 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Todo es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Hermanos, todas las fiestas apuntan a nuestro Señor Yeshua. Si el pueblo de Israel celebraba las fiestas sin entender que todas apuntaban al Mesías Yeshua, no digamos nosotros, hermanos, que ya sabemos que todas esas fiestas apuntan al Mesías Yeshua. ¿Cómo no vamos a conmemorar la obra de Yeshua en la cruz? ¿Cómo no vamos a conmemorar esos 7 días de panes sin levadura donde Yeshua nos hizo libres de pecado? ¿Cómo no vamos a celebrar y conmemorar la resurrección de nuestro Señor Yeshua en Omer Reshit? ¿Cómo nosotros no vamos a conmemorar la entrega de la Torá, ya no en tablas de piedra, sino en nuestro corazón, hermano, por medio del Ruach HaKodesh, el derramamiento del Ruach HaKodesh? Hermano, verdaderamente, hermano, nos hemos perdido la verdadera instrucción de la palabra de Elohim. La verdadera instrucción. Nadie os juzgue entonces, hermano. Por tanto, nadie. Por esto dice el apóstol Pablo, porque ya ustedes fueron circuncidados en el Mesías Yeshua. No se dejen engañar por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según la enseñanza correcta del Mesías Yeshua. Yeshua enseñó siempre conforme a la Torá, conforme a los profetas, conforme a los salmos, conforme a las palabras de Elohim. No fueron instrucciones, mandamientos, doctrinas, tradiciones de hombres lo que Yeshua enseñó. Eso es lo que el sistema religioso le había añadido a los mandamientos que Elohim había dado. Y el escrito estaba, no añadiréis ni disminuiréis. Entonces, ¿qué enseñó realmente el apóstol Pablo? ¿Qué enseñó realmente el apóstol Pablo? Por tanto, esa palabra por tanto da a entender mucho, hermano. Ya ustedes fueron circuncidados. No lo vamos a leer. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros. No es una circuncisión hecha con mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías. Sepultados con él. ¿Cómo nos circuncidó? Porque hay un punto y coma, hermano. Eso sigue explicando cómo. Ese punto y coma da a entender que va a explicar de cómo fue que fuimos circuncidados. Sepultados con él en el bautismo. ¿Pero a cuál bautismo se está refiriendo? ¿Usted cree que es al bautismo de agua? No es al bautismo de agua, hermano. Sepultados con él en el bautismo. ¿En cuál bautismo? Aquí lo dice cuál es el bautismo del que está hablando. En el cual fuiste también resucitados con él. ¿En cuál bautismo? Dice que fuimos sepultados en ese bautismo. O sea, sepultar es morir. Y en el bautismo en el cual fuiste también resucitado. En ese mismo bautismo también lo resucitó. Pero no está hablando del bautismo en agua. Por favor, pongamos atención a qué bautismo se está refiriendo, hermano. Con él en él fuiste también resucitado con él mediante la fe
en el poder de Elohim que le levantó de los muertos. En ese mismo poder de Elohim que levantó de los muertos a Yeshua, en ese mismo poder nosotros morimos o fuimos sepultados, y en ese mismo poder fuimos nosotros también resucitados. Morimos a nuestra antigua vida de pecado y volvimos a vivir a una nueva vida con Elohim. Esto lo enseña Pablo también en Romanos. Pero eso lo vamos a ver después. Ahorita solo le estoy llevando para que el Ruach de los vaya dirigiendo hacia toda verdad. Versículo 13. Y a vosotros estando muertos, todavía sigue hablando, hermano, y a nosotros estando muertos en el pecado y en la circuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos vuestros pecados. ¿Qué va a estudiar usted? Usted va a estudiar. Dice, en él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. Usted va a escudriñar las escrituras para saber de qué circuncisión está hablando Pablo. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano. Es una el apóstol Pablo está hablando de una circuncisión que no fue hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Esa circuncisión que Yeshua hizo en nosotros, no hecha a mano, echó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. En otras palabras, nos hizo o quitó de nosotros esa vieja naturaleza o esa concupiscencia o esos deseos carnales que nos hacían quebrantar los mandamientos. Eso es lo que está diciendo ahí. Pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías. Ojo, no está hablando de la circuncisión del Mesías que él se hizo, que no fue que él se hizo, que a él hicieron cuando él tenía 8 días de haber nacido. 12. En esa misma circuncisión dice que fuimos sepultados con él en el bautismo. ¿Pero cuál bautismo? En el cual fuiste también resucitados con él. ¿Cómo fue posible ese bautismo? ¿De qué bautismo está hablando? Del bautismo ese bautismo es mediante la fe en el poder de Elohim que le levantó de los muertos. Ese bautismo del que está hablando Pablo ahí es un bautismo del que está hablando, es ese bautismo que se hace con el mismo poder que levantó a Yeshua de entre los muertos. ¿Cuál fue el poder que levantó a Yeshua de entre los muertos? ¿Qué fue lo que lo levantó a Yeshua de entre los muertos? Cuando usted escudriña en las escrituras, ¿qué fue o quién fue que levantó a Yeshua de entre los muertos? ¿O qué hizo Elohim para levantar a Yeshua de entre los muertos? Usted va a descubrir quién es que levantó a Yeshua de entre los muertos. Fue Elohim, pero ¿cómo Elohim levantó a Yeshua de entre los muertos? Y va a descubrir quién, que por medio de él es que Yeshua hace esa circuncisión que no es hecha a mano. Esa circuncisión tiene nombre en la Biblia. Va a escudriñar usted eso. Se lo dejo de tarea, hermano, pero le voy a pedir una cosa. En lo que requiere diligencia, hermano, no hay que ser perezosos. Escudriñe esa parte de la escritura. Escudriñe, le dejo de tarea escudriñar las escrituras. No busque información en internet, porque esto lo va a encontrar en la escritura, no por contexto histórico. Esto lo va a encontrar en la escritura con el contexto escritural. Esto no necesita, hermano, y con esto no necesita usted ir a buscar información de contexto histórico en internet. No, con esto, con la misma escritura va a encontrar usted a qué circuncisión se está refiriendo Pablo y cómo es que Yeshua hace posible esa circuncisión. ¿Por medio de quién o de qué Yeshua hace esa circuncisión en nosotros? Amén. Amén, hermanos. Entonces, eso le queda de tarea a usted. Como Pablo dice que eso ya fue operado en nosotros, Yeshua, por medio de esa circuncisión, por medio de esa obra que él hizo, ese día que hizo eso en nosotros, estando nosotros muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Es maravillosa la palabra del Señor. Usted se va a gozar, hermano. Tal vez usted ya lo sepa, hermano, pero hay otros que no lo saben. Entonces, estudien eso. Amén. Amén.
Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a la potestad, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, hermanos, si Yeshua ya hizo todo eso por nosotros, que nadie venga, dice el apóstol Pablo, a juzgarles porque ustedes estén... por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Porque eso que ustedes están haciendo hoy, eso es sombra de lo que ha de venir. Todo eso, ustedes lo que están haciendo, la fiesta, celebrar la fiesta, es ensayar, hermano. Es ensayar, es practicar para estar preparados. A eso es lo que la palabra le llama velar. Es celebrando las fiestas con el entendimiento correcto por medio de Yeshua, por medio de su Ruach HaKodesh. Entonces nosotros vamos a estar preparados y velando para cuando nuestro Yeshua venga a una de esas citas que Él tiene con cada uno de nosotros. Bendita la palabra del Señor, hermano. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Espero, hermano, que esta enseñanza sea de mucha bendición para su vida. Hay mucho que explicar, hermano. Hay mucho que enseñar. Entonces, el apóstol Pablo, o Pablo y la ley. El apóstol Pablo y la ley. ¿Realmente el apóstol Pablo estaba en contra de la ley o no estaba en contra de la ley? Juzgue usted, pero no con juicio propio. Juzgue conforme a lo que está escrito. Si el apóstol Pablo enseñó en contra de la Torá, enseñó en contra de la ley, o en contra de qué estaba el apóstol Pablo. Gloria al Señor. Le invito nuevamente, hermano, si no se ha suscrito al canal, suscríbase, active la campanita, regálenos su like, hermano, para que este canal vaya creciendo y que esta palabra llegue a más personas, ¿verdad? Si tiene alguna pregunta, hágala ahí en el chat, ¿verdad? Cuando ya esté el video, ya esté disponible el video en YouTube. Háganos preguntas, si tiene mi número de WhatsApp, puede escribirme si tiene mi número. Si no, ahí haga la pregunta, yo le puedo responder en la próxima enseñanza, porque tengo un problema que no puedo transmitir en vivo todavía. Ya les he explicado por qué, pero por ahorita, hermanos, por medio de grabaciones vamos a estar llegando hasta ustedes. Esto es todo de mi parte en esta enseñanza. Vamos a elevar palabras de oración a nuestro Abacadosh, palabras de gratitud por este tiempo de enseñanza. Bendito Abacadosh, grande, sublime. Bendito es tu nombre, Señor, por todos los siglos de los siglos, por toda la eternidad es bendito tu nombre. Gracias por este tiempo, Señor, en tu presencia, porque cuando hablamos de tu palabra tenemos que hacerlo en tu presencia, Señor. Que esta palabra sea de bendición y edificación para todos aquellos que la escuchan, Señor. Que mis hermanos, Señor, por medio de tu Ruach, despierta, Señor, ese deseo, Señor, de escudriñar las palabras que tú dejaste escritas en este libro maravilloso. Que ellos, por medio de esta enseñanza, Señor, puedan llegar al entendimiento correcto de lo que tú enseñaste en la bendita palabra. Que cada uno de nosotros, Señor, seamos instruidos y crezcamos, Señor, en el conocimiento de aquel que es la cabeza, nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Y crezcamos, Señor, como un edificio, como ese templo santo y glorioso donde habita tu Ruach HaKodesh. Bendito es tu nombre, Abacadosh. Todo lo pedimos en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el Mesías. Amén y amén. Que el Señor bendiga la obra de sus manos, hermanos. Que el Señor pueda bendecir tu hogar, sus familias. Que el Señor pueda bendecir tu trabajo. Que el Señor pueda derramar abundante bendición, tanto material como espiritual, en su vida. Le invito, hermano, a estudiar la Sagrada Escritura, no con prejuicios, hermanos, ni seguir repitiendo eso que hemos oído por mucho tiempo. Vuelvo y repito, les puse el ejemplo de lo que yo creía que estaba escrito ahí, cuando en realidad no era así.
Y creo que muchos de nosotros hemos repetido cosas que no están en la Torá porque hemos creído que los líderes que hemos tenido nos han enseñado de la manera correcta. Muchas cosas sí las han enseñado de la manera correcta, pero hay otras cosas que no. Y eso impide el crecimiento. Como dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1, desechando toda malicia, todo engaño, toda envidia y todas las distracciones, tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella podamos crecer para salvación, si es que hemos gustado de la benignidad del Señor. Shalom, Ubrajot, amados hermanos, paz y bendiciones. Gloria a nuestro Abba Kadosh.